Los bendiga a todos. Vamos a empezar el servicio en esta noche. Vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesucristo, agradecidos contigo, Padre Santo, por tu bondad, por tu misericordia, Padre bueno, porque, Señor, a pesar de las pruebas y de las luchas, Señor, tú eres bueno con nosotros y nos acaricias, Padre Santo. Y, Señor, nos llevas, Señor, a lugares deleitosos a través de tu palabra, Señor Jesucristo. Señor, bendícenos en gran manera en esta noche. Permite que una porción fresca de la palabra, Señor, refresque el alma de tus hijos, Padre Santo, de cada uno de nosotros. Señor, y que seamos bendecidos en gran manera, Señor Jesús. Gracias por el conocimiento que hemos adquirido de ti, Padre Santo, en estos días, Padre Santo, en estas semanas, Señor Jesucristo, de cuarentena, donde, Señor, tú te has glorificado, Padre Santo, grandemente en nuestras vidas, Señor. Estamos muy agradecidos contigo y queremos adorarte de todo corazón y con toda nuestra alma. Señor, bendícenos, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a entonar el himno 276, la oración del profeta. Cuando esta vida aquí en la tierra tenga que llegar a su final, la última batalla juntos podremos terminar. Cuando los humos sean disipados y la Santa Biblia se tenga que cerrar, comprenderemos que es nuestro tiempo de regresar. Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana de eterno y brillante amanecer. Allí veremos a veteranos con cicatrices de duro batallar y junto a ellos cantaremos, lloraremos de gozo sin par. El Rey saliendo en su belleza y santidad, con sus propias manos nuestras lágrimas limpiará. Y nos dirá, amados míos, ya todo ha pasado, no llores más. La mesa está servida, entra en el gozo de tu Señor. Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana de eterno y brillante amanecer. Allí veremos a veteranos con cicatrices de duro batallar y junto a ellos cantaremos, lloraremos de gozo sin par. El Rey saliendo en su belleza y santidad, con sus propias manos nuestras lágrimas limpiará. Y nos dirá, amados míos, ya todo ha pasado, no llores más. La mesa está servida, entra en el gozo de tu Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos al himno 310. Los salvados cantan. Los salvados cantan, se alegran ya. El Señor del cielo dice desde allá, que alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanzas, porque es salvo ya. Que alegre y contento está mi pueblo amado, cantando alabanzas, porque es salvo ya.
Cantemos, cantemos, cantemos a Dios, al Señor del cielo, démosle honor, derramó su sangre y dio su vida entera, y nos ha librado de la tradición, derramó su sangre y dio su vida entera, y nos ha librado de la tradición. Amén, gloria a Dios. Así vamos a entonar el himno Solo Creed. Todo es posible, para recibir la palabra y al predicador de la misma en esta noche. Manada pequeña, no tengas temor, que Él vino a morir por tu salvación. Y todo poder es dado por Él en su gran amor a su novia que es fiel. Solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree, solo cree, solo cree, todo es posible, solo cree. Amén. Muy buenas noches para todos. El Señor Jesucristo los bendiga y los mantenga fuertes y estables en el Señor. Vamos a orar para entrar a la palabra. Padre Santo, Señor Jesús, tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestro ser, Señor. Déjanos siempre, Padre, estar en ti, en tu presencia, en tu palabra, pero déjanos asumirnos realmente. Padre, te glorificamos en esta noche. Permite que tu palabra corra, fluya, sea glorificada, Señor. Padre, estamos abordando los temas de la Semana Mayor. Ayúdanos en esta hora. Dirígenos, Padre, y permítenos estar siempre, siempre enfocados, sabiendo qué estamos haciendo, Señor Dios Todopoderoso. Recibe la gloria, la honra y la alabanza. Tú eres quien gobierna nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Queremos ahora glorificarte, Señor, y adorarte y bendecirte, Señor. Bendito y alabado seas en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muy bien, hermanos preciosos. Vamos a ir al libro de Marcos. Estamos examinando lo que pasó el martes de esa semana. Vimos a Jesús hablando primero fuerte con los fariseos, luego con los herodianos, luego con los saduceos, luego de nuevo con un fariseo muy especial, y eso nos derivó para ir a Isaías 58, nos derivó para ir a Lucas, la parábola del buen samaritano, nos derivó en muchas cosas. Entonces es muy importante, hermanos, que continuando en esa línea podamos ver lo que el Señor, ¿sí?, trató
al día siguiente, trató al final de ese día martes, pasaron muchas cosas entre la tarde y la mañana y la tarde, hubo unas preguntas de los apóstoles, es a lo que se refiere el hermano Branham, Mateo 24. No vamos a abordar Mateo 24 porque es un tema de una prédica completa, pero es importante saber que Mateo 24, con un gran contenido escatológico, se dio el día martes 4 de abril del año 30. Pero sí tocar, se fue. Perdón, se fue la señal. Yo me paré porque se había ido la señal. Entonces, como les dije, quiero recalcar que ese martes 4 de abril también sucedieron cosas en donde vamos a Marcos, capítulo 12, verso 35. ¿Ya tenemos señal? Supongo que sí, ¿cierto? Dice así la eterna palabra del Señor. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que Cristo es hijo de David? Porque estaba escrito que uno de los títulos de Cristo es hijo de David. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo puede ser su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Bueno, mire, esta escritura aquí está realmente muy cortica, pero esto en el paralelo de Mateo es todo Mateo 23, cuando el Señor hace, bueno, en parte de Mateo 22 hace una pregunta muy profunda. Dice, bueno, ¿cómo se le llama hijo de David? Si David le llama mi Señor, pero sí, hijo de David es un título del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Mateo para mirar esto y ampliarlo, porque merece ampliación profunda este tema. Libro de Mateo. Si ustedes ven en Mateo 22, pues el Señor les cuenta lo de la parábola de la fiesta de bodas, su conversación con los herodianos, su respuesta a los fariseos, y bueno, y la pregunta al final en Mateo 22, 41, es la misma pregunta de Marcos 11, cuando dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Mm? Eso lo había escrito el rey David en uno de los salmos, en el Salmo 110.1. Le voy a pedir el favor a José que me lea el Salmo 110.1 para ratificar las palabras en donde Jesús está citando lo que el rey David había dicho del Señor. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Amén. Entonces vemos claramente que el Señor está citando ese Salmo, Salmo 110.1, para llevar a claridad este asunto. Entonces, en el verso 46 de Mateo 22, dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. O sea, y aquí es donde el Señor, en Mateo 23, va a hacer la denuncia más fuerte teológicamente hacia los fariseos, Y yo quiero que la toquemos un poco de las cosas que el Señor dijo ese martes en el templo, pero sin ignorar que también ese martes en el templo
el Señor estaba mirando las ofrendas, la ofrenda de la viuda pobre, eso está en el libro de Marcos, estaba allí en continuidad, pero me quiero enfocar un poco más a la denuncia áspera que hace Jesús en Mateo 23 acerca de los fariseos. Dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estos fariseos no tenían nada de Isaías 58, ni nada de Lucas como el buen samaritano, nada de estas cosas de la misericordia y de la vida de Dios. Miremos qué empieza a decir Jesús: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Qué tremendo esto, hermanos preciosos. Esto habla referente a cómo los fariseos exigían demasiadas cosas de los demás, pero ellos ni siquiera querían llevar la carga, no querían ponerse la camiseta en las cosas de Dios. Verso 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos en sus mantos. ¿Cómo? Y extienden los flecos de sus mantos, perdóname. O sea, eran personas aparentadoras, tenían una religión aparente, no tenían una vivencia real, no tenían una intimidad profunda con Dios, y ellos eran más apariencia que esencia. Quiero explicarles un poquito aquí sobre las filacterias, ¿ok? Las filacterias eran pequeñas cajitas donde se guardaban versículos de la Escritura y se llevaban en la frente y en el brazo. Hoy todavía los judíos usan eso. Si ustedes miran Deuteronomio 6:8, describe el uso adecuado y espiritual de los mandamientos de Dios. O sea, ellos lo llevaban, todavía los judíos cuando van a orar se amarran al brazo, ¿sí? Y a la frente las filacterias, que son trozos, pedazos de la palabra de Dios. Entonces los fariseos eran muy visibles con esto, ¿sí? Tenían apariencia de piedad, pero su vida estaba muy lejana a esto, a la realidad. Mire lo que dice el verso 6, es bastante fuerte, dice: llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Bastante tremendo esto. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. O sea, ellos querían ser llamados maestros. Algunos de ellos lo eran, y algunos de ellos incluso podían tener parte de la doctrina correcta, pero era muy notorio que en ellos la exteriorización de esto es fuerte. Y Jesús de Nazaret estaba condenando muchísimo esto, porque el Señor quiere una experiencia real, una experiencia donde seamos sólidos. Y escuchen, parte de la solidez de un ser humano es asumirse tal como es, y no avergonzarse de lo que es, de lo que piensa, de lo que siente, pero saber cuáles son los parámetros correctos que puede llevar en la vida. Esto es supremamente importante, hermanos, porque si no, entonces jamás podemos ser estables en nuestra vida frente a absolutamente nada. Dice el verso 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Y aquí el Señor define algo profundísimo y hermoso. Dice: porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Aquí el Señor coloca claramente en ese lugar, en Mateo 23, algo muy fuerte, muy sublime, y es que define quién es el maestro. Claro, el Señor tiene maestros, ¿sí? Pero esos maestros están basados en el maestro. Recuerden que el Señor es la palabra. Cuando tú lees Efesios 4:11, dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que es lo que comúnmente llamamos el ministerio quíntuple. Sí, pero todo está agarrado de la vid.
que lo vimos anoche o en estos días, la vid es Cristo. Todo está agarrado de Él, ¿sí? Dependemos de Él. Nosotros somos los pámpanos que dependemos de Él. En todo dependemos de Él, ¿sí? Tenemos que ser muy, muy fuertes en esto, sabiendo que nuestra dependencia y nuestra competencia está en Cristo. No nos podemos dejar avergonzar en ninguna manera cuando no hay motivo de vergüenza. Ahí hay algo que es muy, muy fuerte sobre esto. Entonces, Cristo define su maestría. Cristo define que uno es vuestro maestro, el Cristo. Sí, ahora se pluraliza en maestros verdaderos. Por eso yo algún día les decía que el séptimo ángel dice que Dios no necesita muchos maestros. Con unos 2, 3, 5, 3 en el mundo, puede llenar el mundo de buena doctrina. Ok, continuando aquí, dice, y no llaméis padre, no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Y se acuerdan que el que estaba en los cielos era el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan que leímos en Juan 3? Nadie bajó, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. ¿Se acuerdan de eso o no? Vamos a mirarlo y a revisarlo para ratificar deidad allí. Vamos a Juan, capítulo 3. Un momentito. Amén. Juan, capítulo 3. Muy bien. Verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Qué importante esto. Entonces, es el mismo Padre Eterno, ¿no? Es el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces el Señor se está definiendo como Maestro y como Padre Eterno. Recuerden Isaías 9:6. Bueno, luego dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Vuelve a ratificarlo. Entonces dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mire, este siempre ha sido un parámetro real en la vida de un cristiano. Dice un proverbio que el último paso antes de la caída es la soberbia, ¿sí? La soberbia, la arrogancia, la altivez es el último paso antes de la caída, ¿sí? Así que todo el tiempo tenemos que estar vigilantes, dependiendo del Señor, ¿sí? Confiando en el Señor, confiando en lo que el Señor hace en nuestras vidas, ¿sí? Confiando lo que el Señor está haciendo en nuestro ser y evaluando nuestras acciones claras frente a cada cosa. Muy bien. Y el Señor es claro acá, ¿no? Este es un mapa. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, en el verso 13, y estoy diciendo esto porque esto fue, digamos, un sermón muy fuerte, es la denuncia más áspera en toda la Biblia contra los fariseos, contra los falsos maestros, contra los falsos religiosos, contra una religión que no produce vida, que no produce vida. Ahora, ojo, ninguno de nosotros puede ser completo en nosotros mismos. Nuestra suficiencia está en Cristo y todos estamos en un proceso de crecimiento y de aprendizaje, pero nuestra dependencia está en Dios. Pero sí tenemos que tener posturas claras y posiciones claras frente a algunos asuntos. Mas hay de vosotros, verso 13, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Sabemos que el reino de Dios o reino de los cielos, sí, yo sé que algunos en la doctrina bautista lo diferencian y respecto a eso, pero el reino de los cielos o reino de Dios, como el hermano lo manejó, es el Espíritu Santo. Y aquí lo que está diciendo es que los fariseos estaban negando eso para las personas, estaban negando el Espíritu, no entraban al Espíritu ni dejaban entrar a las personas, porque obviamente si traigo
una carga mayor a alguien que pueda sobrellevar, o si sencillamente yo quiero tomar los primeros puestos o las cosas, voy a alejar a las personas del reino de los cielos. Verso 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. O sea, les quitaban toda la platica. Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación, ¿no? Esto se ve mucho en la Iglesia Católica Romana y en algunos pastores protestantes, que, bueno, las ancianitas, su marido parte, ellas quedan solas y ellos empiezan a visitarlas, no porque tengan un interés en sus almas ni nada de esto, sino porque quieren la herencia, ¿no? Quieren que después les escrituren todo. Y esto es muy, muy común. Escuche, muchísima gente le escritura al sacerdote en la iglesia, en la iglesia católica romana, muchas propiedades y muchas cosas antes de morir. Es absolutamente común. O sea, ellos son lobos rapaces que están detrás del dinero de las personas. Muy contrario a los hijos de Dios que están siempre acrecentando el bien, el patrimonio de los demás. Muy bien, dice el verso 16. El verso 15, perdón. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Esto es fuertísimo, porque son personas que sí están interesados por llevar gente a la iglesia, por engrandecer los números de las iglesias, pero cuando ya la persona está en la iglesia no se interesan de verdad por darles un alimento sólido, una palabra sólida. Ellos la conocen, pero no la dan o la niegan, y así vuelven a la gente 2 veces más hijos del infierno. Quiero que miremos esto con mucha profundidad. Verso 16. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguna jura por el oro del templo, es deudor. Oh, qué absurdo. En el verso 17 dice, insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? O sea que esto es muy tremendo, hermanos, porque es falta de discernimiento frente a las cosas que realmente pueden llegar a ser sagradas. Es supremamente importante que nosotros tengamos claridad aquí con esto. Es mucho más importante el templo que santifica el oro. Y el Señor en el siguiente versículo pone un ejemplo similar. Dice, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? O sea, el Señor acá le da su verdadero centro y su verdadera claridad a las cosas frente a las situaciones, ¿no, hermano? O sea, el Señor los está llamando necios, los está llamando insensatos, porque ellos tienen una forma de piedad que está haciendo que los sigan a ellos. Es un liderazgo personal, una edificación de reinos de hombres y no del reino de Dios, hermano. Muy fuerte esto, y ellos dentro de eso se inventaron doctrinas extrañas ahí, aunque conocían la cosa original, pero empezaron a inventarse doctrinas y a decir cosas como así. Es mucho más importante, ¿sí?, el altar que la ofrenda, el altar que santifica la ofrenda, ¿sí? Pero ellos lo ponían al contrario, ¿no? Porque su interés no era claro, no era puro, no era limpio. Bueno, verso 20, pues el que jura por el altar jura, por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Muy fuerte la denuncia. Entonces, verso 23, aquí entra durísimo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque, mire esto, diezmáis la menta y el eneldo, perdón, son especies, la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, lo que vimos esta mañana. O sea, sí, cumplen con un mandamiento de diezmar la ofrenda y el eneldo, pero dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Mire lo que dice el Señor.
esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Diezmar la menta, el eneldo y el comino. Pero dice, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era sin dejar de hacer aquello? La justicia, la misericordia y la fe. O sea, Dios nos lleva a un balance, a un equilibrio en todas las cosas, a centrar las cosas como son y como deben ser. Entonces, algunos creen que solo por diezmar y ofrendar ya están bien con Dios. Ahora, ¿es necesario hacerlo? Es absolutamente obligatorio. Un día le preguntaron al hermano Branham, ¿puedo hacer rapto sin diezmar y ofrendar? Y el hermano Branham dice, lo único que le puedo decir es que todo verdadero cristiano diezma y ofrenda. Es un mandamiento del Señor que provee bendición financiera a las personas. Es la forma de Dios mover su obra. Pero no podemos ignorar, ¿sí?, la justicia, la misericordia y la fe. Todo esto tiene un equilibrio, hermanos. Este es un capítulo del equilibrio, un capítulo muy serio, un capítulo muy fuerte, porque es una denuncia sólida y coherente del Señor a un sistema religioso resquebrajado, a un sistema religioso que cultivaba la cosa en el exterior, pero en el interior no había nada. Yo quiero que tú te evalúes en esta noche, hermano, de fondo. Eh, ¿Qué está produciendo la palabra de Dios en tu vida? ¿Has crecido? ¿Has avanzado? ¿O eres la misma persona de antes? Dios hace una obra con cada uno de nosotros. Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros. Y tú en esta noche con sinceridad, más allá de todas las ternas de los demás, tienes que evaluar y mirar cuánto has avanzado con Dios. Los hijos de Dios tenemos pruebas, claro. Los hijos de Dios tenemos todo tipo de situaciones complejas, sí. Pero los hijos de Dios prevalecemos sobre todas las cosas. Pero los hijos de Dios tenemos que estar claros absolutamente en lo que está en nuestro corazón. Ojo, porque si no tenemos claridad en eso, sencillamente frente a cualquier situación nos vamos a desplomar, nos vamos a volver absolutamente nada. Y entonces tenemos que mirar y replantear qué hay en nosotros. A lo largo que vamos avanzando, siempre tenemos que tener en vista, y esto es claro, y estoy haciendo una ampliación acá, que ninguno de nosotros es materia terminada, pero nosotros tenemos que tener claro nuestros motivos y nuestros objetivos y nuestro diario qué hacer en la vida, ¿sí? Tenemos que estar mirando realmente cuál es nuestra quehacer, nuestra función, nuestro rol en la existencia y si nosotros estamos haciéndolo bien o no. ¿Sí? En eso vamos a hallar muchos aciertos, posibles desaciertos, pero frente a los aciertos tenemos que estar muy cogidos y darle gracias a Dios, y frente a los desaciertos tenemos que estar muy serenos para trabajar en eso y haciendo nuestro enfoque en Cristo. Porque si no nos va a pasar exactamente como al apóstol Pedro, que empezó a caminar sobre el agua mirando a Jesús. Oh, pero cuando miró las olas, cuando miró las circunstancias, él sencillamente titubeó y se empezó a hundir. Entonces, hermanos preciosos, acá nosotros tenemos que estar muy claros frente a algunas cosas, ¿sí? Porque mire acá, aquí esto habla de la esencia, aquí el Señor los va a trasladar a la esencia de una manera muy profunda. Entonces ya en este versículo 23 el Señor equilibró, sí Señor, hay que diezmar, ofrendar la enelda, la menta, el eneldo, sí, la menta, el eneldo y el comino, perdón, pero no dejar lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. En el verso 24 dice, guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, te vas por las ramas, te vas por otro lado. Muchas veces pasa así cuando no miramos la esencia. Nos vamos por las ramas. Y dice en el verso 25, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mire esto, o sea, la denuncia es brutal, es fuertísima, hermano.
por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Limpias lo de fuera del vaso, ajá, es un aparentador, pero realmente en tu corazón, ¿sí? Estás lleno de robo, de injusticia, de usurpar. Tienes una apariencia de piedad, pero eres más apariencia que esencia. Verso 26, fariseo ciego, primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. O sea, el Señor nos habla de una limpieza desde el interior. Alma, espíritu, cuerpo somos, y sabemos que tenemos sentidos en el alma, un sentido en el alma, que es fe o duda, en nuestro caso debe ser fe, 5 sentidos en el espíritu, que son conciencia, imaginación, razón, memoria y afectos, y 5 sentidos en el cuerpo, que son vista, tacto, oído, olfato y gusto. Dios es el depurador de nuestros sentidos. Dios es el que limpia de adentro hacia afuera. Esa es la frase clara que el Señor Jesús les está diciendo, ¿sí? Les está diciendo: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Verso 27, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Quiero que vean esto, aquí es bastante áspero el Señor. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Fíjense que estaban diciendo que sus padres asesinaron a los profetas. Dice: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Verso 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis a la condenación del infierno? Mire lo que dice. Y aquí, con este verso, quiero sustentar cómo el Señor Jesús puso profetas en el futuro, hermano. Dice: por tanto, de aquí yo os envío profetas, plural, y sabios, plural, y escribas, plural, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Por qué estoy diciendo esto acá tan fuerte y tan tajante? Porque hay muchos que dicen que ya no hubo más profetas después de Juan el Bautista y están contradiciendo la Biblia, porque Pablo era profeta, Pedro era profeta, Ágabo era profeta, Juan era profeta, todos los 12 apóstoles, la mayoría de ellos eran profetas porque a ellos vino palabra del Señor. Juan, quien escribió el Apocalipsis, era profeta, y luego después de eso el Señor aquí está diciendo que os enviaré, ¿sí? En futuro. Quiero que vea ese verso de nuevo. Dice: por tanto de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, esto es futuro, y crucificaréis, y a otros perseguiréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces, hermano, tenemos una situación muy tremenda. El Señor hace una denuncia durísima, fuertísima, sobre una apariencia de piedad, negando la eficacia de ella. ¿Sí? Esto es bastante importante con respecto a esto, y espero lo podamos. ¿Están escuchando? Esto es bastante importante con respecto a esto, y espero lo estemos pudiendo captar. Luego Jesús, ahí en el capítulo 23, dice, verso 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas, ojo, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta,
porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, muy fuerte. Mire lo que dice aquí, en el verso 24, solo para introducir y mirar que ese mismo martes pasó eso. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Esto ya aquí en el atardecer. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, esto es martes en la tarde, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? 1, ¿y qué señal habrá de tu venida? 2, y del fin del siglo. 3. Quiero hacerles ver que se le hicieron 3 preguntas y Jesús empieza en todo Mateo 24 a contestar estas 3 preguntas. Lo primero que contesta es cuándo no quedaría piedra sobre piedra. Y eso tiene que ver con la destrucción del templo en el año 70 con Tito, ¿sí? Vespasiano. Luego empieza a contestarles qué señal habrá de tu venida y luego y del fin del siglo. Son 3 preguntas, no voy a entrar en ese tema porque amerita 2, 3 cultos solamente este tema, pero quiero hacerles ver que Mateo 24, dice el profeta de Dios, fue predicado el martes 4 de abril en la tarde y la última parte en la noche. ¿Sí? Allí quedó concluido Mateo 24. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a ir de nuevo al libro de Marcos, que fue uno de los referenciales que yo tomé. Pero vamos a pasar a Lucas 22. Lucas 22, para no dejar a Lucas tan solito. Muy bien. Lucas capítulo 22. Sí, Lucas 22 y también Marcos, ya los llevo, creo que es 13. Lucas 22 y Marcos 13. Marcos 13. Fíjense que el Marcos 13, Marcos lo aborda muy chiquito, saliendo del templo le dijo a uno de sus discípulos maestros, mira qué piedras y qué edificios, bueno, la conversación que tuvieron allá, la misma de Mateo 24, y toca parte de esto de Mateo 24 también, pero de una manera muy corta, ¿ok? Entonces, estamos para entrar. Estamos allí en Mateo 24, justamente. Entonces, en 2 días iba a ser la Pascua, entonces ahora sí vamos a ir a Lucas, sí, capítulo 22, perdón, Lucas capítulo 22. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Esto ya es miércoles 5 de abril. Está sucediendo el miércoles 5 de abril. ¿Sí? Quedaba miércoles y jueves en la noche iba a ser la toma de la Pascua, ¿cierto? Y Jesús iba a celebrar Pascua con ellos. Esto es importante. Entonces, dice, mire lo que dice en 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Mire, la Biblia resalta, Judas era un apóstol, con un apostolado genuino, o sea, el oficio de apóstol era genuino, pero estaba destinado a ser el hijo de perdición. Y entonces Satanás entró en él. Ahora, aquí hay varias cosas que pasan, porque aquí Lucas, contando el asunto, habla que entró allí, pero realmente cuando sucede el asunto, no para negar lo que dice Lucas, pero el libro de Mateo y de Juan es más específico, entró cuando estaban tomando justamente la Pascua, ¿cierto? Digamos que aquí Satanás ya estaba ungiéndole, estaba haciendo las cosas fuerte con él, y aquí es cuando él acuerda con ellos. Mire lo que dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. O sea, Judas
vendió a Jesucristo por dinero. De hecho, les doy un dato muy importante. Judas era el tesorero de la iglesia, ¿no? Dice, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ok, mire que ya entra el otro día, dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Estamos hablando del jueves. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Vemos, hermanos preciosos, que es exactamente igual que en todos los casos, ¿no? Jesús siempre frente a un evento especial los mandaba, les decía qué iba a pasar, con quién se iban a encontrar, cómo iba a suceder el asunto. Aquí era el misterio del aguador, ¿no? Alguien que llevaba un cántaro de agua y él los iba a guiar exactamente al lugar, que es el aposento alto. Está encima de la tumba del rey David. Hemos estado algunos de nosotros allá, y allá fue donde Jesús tomó la última cena con sus 12 apóstoles, tomó la Pascua, lo que nosotros llamamos la última cena. Esto se da el jueves santo, ¿no? Es muy importante acá, porque acá voy a tomar otros textos para ampliar el tema. Entonces, ellos son guiados exactamente y se dispone ese lugar. Quiero decirles que es extraño porque ese mismo lugar, ese aposento alto, no solo fue el lugar donde Jesús tomó la última cena, que es algo muy sentimental, muy afectivo. Voy ahorita a seguir leyendo aquí la parte de Lucas, pero también es el lugar donde por primera vez el Espíritu Santo cae sobre nosotros. ¿Sí? Ahora mire, hay algo muy tremendo que yo he sido enseñado del profeta de Dios, y quiero que lo tengan muy en cuenta. Cuando Dios nos ha visitado de una manera muy grande en un culto, Satanás está a la vuelta de la esquina para robarnos esa bendición, dice el profeta de Dios. Eso suele suceder. Y ahí es donde nosotros debemos cuidar y atesorar las bendiciones que Dios da, la estabilidad, la paz que Dios da a nuestra alma, para mantenernos firmes e incólumes, claros de lo que queremos, de lo que sabemos que es lo correcto y lo que es la verdad. Porque si no, cualquier cosa nos puede desestabilizar a nosotros, hermanos preciosos. Bien, dice acá, verso 14, 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Esto es jueves en la noche. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Hermoso, ¿no? O sea, antes de morir he deseado comer con vosotros esta Pascua. Era la última Pascua. Jesús celebraba Pascua todos los años en Jerusalén. Jesús era un guardador de la ley. Jesús había dicho en Mateo 5, no he venido a abrogar la ley y los profetas, he venido a darle su verdadero significado. ¿Sí? Jesús de Nazaret estaba en ese momento con sus amigos. Era el último momento en que se iban a encontrar juntos. Habría una gran ausencia de su rostro, porque al otro día iba a ser asesinado bajo pena capital, bajo el gobierno de Poncio Pilatos, bajo el gobierno romano. Entonces Jesús estaba muy emotivo para tomar la cena allí con ellos y les dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Quiero que lo pienses. El Señor está allí, es un momento muy especial, es un momento muy emotivo, es un momento muy sublime. Y el Señor les dice en el verso 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea, iba a ser una ausencia muy larga en lo físico. Iba a haber una separación larga en lo físico. El Señor estaba anunciando que iba a tomar de nuevo Santa Cena con nosotros, pero en el reino de Dios, hermano. Qué tremendo. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartido, y repartí. Ahí hay algo raro, ¿no? Tomad esto
y repartid. Repartidlo. ¿Ah? Repartidlo entre vosotros. Y repartidlo entre vosotros. Es que está partido aquí en Lucas, perdón. Y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces es cuando instituye lo que llamamos Santa Cena, que es un mandamiento cristiano. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, ellos comieron otras cosas, porque comieron el cordero pascual y todo este tipo de cosas. Quiero hacerles ver que la Pascua era una fiesta. No se fue otra vez. Ellos comieron también cordero pascual. Hay que entender que esta era una fiesta hebrea que recordaba cuando Dios pasó por alto la muerte para el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Entonces, hermanos preciosos, aquí se da ese momento emotivo. Y el Señor es muy claro, llegando allí en el verso 21, dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. O sea, dijo, uno de ustedes me va a traicionar. La verdad, el Hijo del Hombre, ya según lo que está determinado, va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que habría de hacer esto. Qué fuerte esto, ¿no? Esto es bastante importante, hermano, es bastante crucial, es bastante clave. Vamos a ir a la versión de esto, ¿sí? Vamos a ir a la versión de Juan, capítulo 13, verso 1 al 17, porque Juan nos da una perspectiva más amplia de esto. Juan nos da una perspectiva más amplia. Recuerden que Juan era el discípulo amado, fue el que tuvo el privilegio de recostarse en el pecho de Jesús y conocer los latidos de su corazón, del corazón real. Ahora Juan es el apóstol del amor y es el que conoce los secretos profundos de las cosas. Entonces, vamos el capítulo 13, vamos a leer del 1 en adelante. Antes de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Quiero aclararle ahí es cuando Satanás dice, digamos, Lucas cuenta, Satanás entró en él, pero era un diablo el que había entrado en él. Lucas no lo diferencia, Lucas no estuvo ahí el miércoles, ¿cierto? Pero ahora es este jueves en la noche donde Satanás mismo va a entrar. Hay que diferenciar que la palabra Satanás viene de Hasatán, significa adversario, y se utiliza para la persona suprema de la maldad, que es Satanás como tal, pero también se utiliza a veces para diablos, para demonios. Aquí Juan es más específico y nos saca del asunto, porque si ustedes observan, yo estaba hablando del miércoles y les dije, y cuando leí lo de Satanás entró, le dije que le iba a hacer una claridad sobre eso, y es eso, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, pero todavía no había totalmente entrado como tal. Esto va a pasar en Santa Cena. Observen acá, verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio.
y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Este era un acto tremendo de humildad que había hecho el Señor con ellos, y porque, digamos, un lavador de pies era el oficio más bajo en el tiempo de Jesús. Y Jesús, siendo el Maestro y el Señor, se humilló a lo sumo para lavar los pies de los apóstoles. Entonces dice en el verso 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también. El Señor nos invita a ser mansos, a ser humildes, a lavar los pies de los demás, a ponernos por debajo. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si le hiciereis. Importante este versículo porque muchas veces aquí en la tierra se habla, y superará al maestro. No, eso no es bíblico. El discípulo puede conformarse con ser como su maestro, si es que avanza lo suficiente. Ahora, en el verso 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esa era una escritura muy básica de la Biblia, hermano, que digamos, era bien esencial y se estaba empezando a cumplir, ¿sí? Estaba cumpliéndose, eso estaba desde el Salmo 41:9 y estaba en otras partes de la Biblia, hermano. Entonces, para que eso se cumpliera, tenía que cumplirse que ahí en la última cena, pues Judas lo traicionara, ¿sí? Entonces dice, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy, ¿sí? O sea, está anunciando que lo van a traicionar. Entonces dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto es muy importante, porque el que nos recibe, por cuanto venimos de parte del Señor Jesucristo, nos está recibiendo a Dios mismo. Esto es una admonición que Dios dio para todos los tiempos. En el verso 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Esto ya fue clarísimo, estaba citando el Salmo 41:9, que si no los quieres leer, José Miguel, Salmo 41:9, o sea, para que se cumpliera eso, ¿no? El que come conmigo levantó contra mí su calcañar. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Muy tremendo, ¿no, hermanos? O sea, lo iba a entregar. Entonces los discípulos, verso 22, se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, este es Juan. O sea, era el mismo que estaba contando. Estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pedro, que era el apóstol de la fe, sabía que Juan era el apóstol del amor, era el partner más cercano a Jesús. Pedro le hizo señas, la fe le hizo señas al amor y le dijo, hey, habla con el Señor, que nos cuente quién es el que lo va a traicionar. Quiero hacerle ver ese detalle, porque ese detalle es muy importante, ¿no? Porque hace un recorrido desde abajo de fe hasta amor, de fe a amor, todo el recorrido de la estatura del hombre perfecto. Ahora Juan, estando hablando con el hombre perfecto, que es Jesús, le dice, entonces él recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Verso 26, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Esa señal particular se la dio a Juan, posible Pedro haya visto algo de esto. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Wow. O sea, el Señor mojó el pan como señal para que Juan, posible Pedro, lo viera y se lo entregó a Judas. Y mire lo que dice. Y después del bocado, dice, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. O sea, esto es en una santa cena. Y después del bocado, Satanás entró en él.
quería especificarle, ahí fue cuando entró. Ya el diablo lo había inspirado a venderlo, a entregarlo, pero aquí, digamos, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ya lo que iba a hacer, él ya había acordado con los sacerdotes, ya lo que iba a hacer era ejecutar el asunto final y decirles el lugar secretico. Hay un lugar secretico donde Jorge Smith nos ha llevado, los que hemos ido con Jorge, en donde ahí lo entregó exactamente. Está al lado del huerto de los olivos, del otro lado. Es un lugar secretito que solo ellos conocían. Entonces, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Acá la cosa se va a poner muy tremenda, porque esta es la noche en que Jesús va a ser entregado, ¿no? Esta es digamos, la cosa tremenda, y quiero que vea las frases de Jesús. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, dice, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Porque Jesús les estaba hablando ya no del bautismo del Espíritu Santo, sino del bautismo de muerte. Iba a tener un bautismo de muerte. Iba a experimentar los terrores del Getsemaní. Iba a estar turbado allí en el Getsemaní. Iba a estar turbado en el huerto de los olivos. Iba a pesar en su corazón muchas cosas que iban a definir toda su vida, todo su ser y la vida de todos los seres humanos. Dice, y aquí les suelta de nuevo para ponerlos en piedra de corona. Aquí es donde lo hace por primera vez. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso es amor divino, ¿no? Dice que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. ¿Sí? Si tuviereis amor los unos con los otros. Muy tremendo, hermano, ¿sí? Y de pasadita, entonces, como el Señor es en el capítulo 13 que anuncia la traición de Jesús, de Judas, y anuncia que Pedro lo iba a negar. A los dos les dio pastel. Observe, en el verso 36 dice, Jesús dijo, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después, o sea, después morirás por mí. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Bueno, abrió la boca demasiado rápido. Verso 38, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Oh, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Sí? En otra versión dicen, sin que me hayas negado 3 veces. Allá hay un ejercicio muy profundo. Entonces, hermanos preciosos, fue allí donde ya la cosa se puso muy, muy fuerte. Y el Señor en Juan 14, todo esto empieza a decir las cosas más trascendentales, las cosas, pero todo eso sucede en ese mismo momento. Nos vamos a volver a trasladar al libro de Mateo. Ya el Señor les ha enseñado muchas cosas. Quiero decirles que durante todo ese lapso les enseñó parábola de 10 vírgenes, la necesidad de velar, o sea, muchísimas, muchísimas cosas, ¿sí? Unos días antes Jesús había sido ungido en Betania para su sepultura. Bueno, traen unos órdenes que es importante contrastarlos, ¿sí? Pero ya estamos acá en Mateo 26, porque conté la versión Luke y la versión Juan. Podría haber contado la otra versión, pero nos extenderíamos mucho en una y en otra. Pero todas estas cosas pasaron aquí. Yo quiero ir al 26:30. Ya, si usted observa, en la última Pascua, él instituyó la Cena del Señor, y en el 26:30 predice la negación de Pedro. Dice, y cuando hubieron cantado el himno,
salieron al monte de los olivos. Y quiero contarles acá un secreto muy grande que les quiero enseñar. Y cuando hubieron cantado el himno, es decir, cuando terminaron el culto, cuando terminaron la Pascua, salieron y cantaron un himno. ¿Cuál himno? ¿Cómo así? ¿Cómo así que cuando hubieron cantado el himno? Por eso el profeta nos enseñó que nosotros debemos cantar una canción antes de terminar para salir de culto. Ahí está el sustento de esto. Pero yo quiero ir más al fondo de esto, porque aquí la Biblia dice, y cuando hubieron cantado el himno, no un himno, no un himno, el himno. Durante mucho tiempo me pregunté a qué himno se referían, hermano, a qué himno específico se referían, y el Señor me ha dado respuestas en estos días sobre esto. Y el himno que ellos cantaban, los judíos, cuando tomaban el Cordero Pascual, era el Salmo 114, hermano. Ese era el himno que cantó Jesús, la última canción que cantó Jesucristo antes de morir, siendo él el Cordero. Es muy conmovedor este secreto que les estoy transmitiendo. El Salmo 114. Vamos a leer el Salmo 114 porque era el himno que cantaron. Cuando hubieron cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos, donde después se iba a desenvolver todo esto. Y ese salmo dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca, hermano. Ese fue el himno que Jesucristo cantó, porque era el himno que por tradición, porque habla de la Pascua, cantaban ellos siempre al acabar la Pascua. Ahí les regalo ese secreto profundo, porque es muy importante que podamos comprender esto. Mañana vamos a continuar profundos hablando de el juicio de Jesús, el juicio injusto y todas las violaciones del derecho que se cometieron en el juicio de Jesús, su captura, su situación en el Monte de los Olivos y todo esto. El Señor Jesucristo los bendiga, los visite, los ayude. Vamos a orar para terminar hoy. Padre Santo y bueno, Señor Jesús de Nazaret, Creador de todas las cosas, te amamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Te pedimos que en esta hora nos dejes estar en paz, en sosiego, Señor, en verdadera introspección interna, Señor, pudiendo evaluar todos los terrores del Calvario, Señor. Oh Dios Todopoderoso, el amor de los amores, recibe la gloria, la honra, la alabanza. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Gracias por todo lo que haces, has hecho y harás. Gracias, Padre bueno. En el nombre que sobre todo nombre te adoramos y te bendecimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vamos a entonar el himno 363, o si quiero verle. Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús y luchando por traer almas a la luz. Dardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé que por fe venceré aquí. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Y en las olas del turbión Cristo guardará. Mi barquilla él guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar en mi piloto es mi rey, tengo fe, sé que él es fiel.
Oh, si quiero ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar, en servir al Salvador por los valles voy. Donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos triunfos obtendré, nunca faltará. Mi Jesús es la luz, Él me sostendrá. Oh, si quiero ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Amén, gloria a Dios, aleluya. Glorias a nuestro Salvador Jesucristo, amén. Vamos a orar por diezmos y ofrendas en esta noche. Padre bueno, Señor Jesús, agradecidos con la palabra, Señor, con la porción de tu palabra asignada para cada uno de nosotros en esta noche. Señor, queremos cumplir toda palabra, Señor, todo mandamiento, Padre Santo. Señor, y uno de ellos es traer los diezmos y las ofrendas al alfolí, Padre Santo. Señor, y queremos cumplir con esta palabra, Padre Santo. Señor, bendice a tus hijos, Señor, bendice al dador alegre, Padre Santo, bendice el corazón de tus hijos, Padre Santo, que dan sus diezmos y ofrendas, Padre Santo, y son fieles y leales a ti, Padre bueno. Señor, bendícenos en gran manera, bendice, Señor, las casas y los hogares de cada uno de mis hermanos, sus economías, Padre Santo, Señor, sus diferentes negocios, Padre Santo, bendícelos en gran manera. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Preparaste un banquete frente a los que me odian. La mesa está ya lista, la copa se desborda. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Amén, gloria a Dios. Vamos así a orar para terminar el servicio en esta noche, recordando que mañana el servicio es a las 11 de la 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, de 5 a 6, y a las 8:30 el otro. Ok, de 5 a 6 de la tarde y 8:30 el siguiente servicio. Dios los bendiga a todos. Vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesucristo, Señor, estamos muy agradecidos contigo, Padre Santo, porque, Señor, te has dejado ver, Señor, te has mostrado a nosotros en estos días de una forma maravillosa, Padre Santo, para que te entendamos de la mejor manera, Señor Jesús, para que comprendamos, Señor, a profundidad el estilo, Señor, de tu carácter, la forma de tu carácter, Señor, y cómo quieres que nos comportemos realmente como cristianos verdaderos, Padre Santo, y a qué quieres que lleguemos a ser, Padre bueno. Señor, y es bonito, Padre Santo, ver las dificultades que tal vez tuvieron tus apóstoles, Padre Santo, en el proceso de discipulado, de aprendizaje, Señor Jesús, de crecimiento. Porque así podemos entender, Señor Jesús, que no somos perfectos de un momento a otro, Señor, sino que tú, a través del tiempo, a través de las dificultades, a través de los problemas, de las enseñanzas, nos vas perfeccionando, Señor Jesucristo, según tu palabra, Padre Santo. Bendícenos grandemente en esta noche. Bendice a todas las personas que han escuchado este servicio, Señor Jesucristo. Señor, que podamos, Señor, ser antorchas, Señor, y cartas leídas de todos los hombres, Padre Santo, como dice el apóstol Pablo, Padre bueno. Señor, que somos cartas abiertas y leídas de todos los hombres, Padre Santo.
Bendícenos en gran manera, danos el descanso adecuado para nuestros cuerpos en esta noche, Señor, y sé tú guardándonos de todo mal y peligro. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y amén.